En esta noche estamos muy contentos porque hoy es el día de preparación, es el Santo Sábado del Señor. Y el Señor promete bendecir a su pueblo abundantemente en este día. Vamos a estudiar una porción de su palabra que se encuentra en la Biblia. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Bondadoso y tierno Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta noche porque tú permites que hoy, sábado, iniciando, podamos estar en comunión contigo y a la vez dando a conocer tu mensaje. Háblanos, Señor. En esta noche queremos escuchar tu voz porque anhelamos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro tema es El milagro en el más allá. Y Lucas nos menciona el caso de los endemoniados gadarenos. Uno menciona varios endemoniados, y este caso es de un endemoniado gadareno. Y navegaron a tierra de los gadarenos, dice el versículo 26, que está frente a Galilea. Y cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro, procedente de la ciudad, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido. No vivía en casa, sino en los sepulcros. Eso nos indica que este hombre solamente tenía caricatura de ser humano, pero no vivía en los sepulcros. No vivía en casa, sino que vivía en los sepulcros. Entonces, además, dice el versículo 28, cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y a gritos exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Además de decirle que se llamaba Legión, entonces los demonios, en el momento que Jesús empezó a hablar con ellos, le rogaban diciendo que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasía en el monte, y los demonios le rogaron que les dejase entrar
en ellos y les permitió. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero en el lago y se ahogaron. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en el despeñadero en el lago y se ahogaron. Milagros en el más allá. La gente salió a ver lo que había sucedido, y al llegar donde estaba Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Ahí nosotros observamos el párrafo que vamos a estudiar esta noche. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero él se lo impidió y lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad la grandeza que Jesús había hecho con él. Versículo 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y él se fue y publicó por toda la ciudad las grandezas que Jesús había hecho con él. En primer lugar, queremos conocer la ubicación de Gadara. Era una ciudad griega que pertenecía a la Decápolis, según el historiador Josefo. Eusebio nos cuenta que estaba a unos 9.5 kilómetros al sudeste del mar de Galilea. Por lo tanto, se la ha identificado con un case que está al sur del río Yarmuk. Su territorio debió haberse extendido hasta el mar de Galilea, como le indican el incidente que Jesús liberó a un gadareno poseído por demonios. Esta Gadara no se debe confundir con la ciudad de Gadara o Gador, que era la capital de Perea no mencionada en el Nuevo Testamento. El endemoniado. De acuerdo con el cuadro que presenta el Nuevo Testamento, cuando una persona o cuando los demonios poseían a los hombres, producían enfermedades que hoy generalmente se las asocia con problemas mentales. Uno
que fue llevado ante Jesús era mudo, pero cuando el demonio salió o fue expulsado, el hombre habló. El endemoniado es otro poseído por un espíritu muy mudo y sordo. Caía con terribles convulsiones, a menudo en el fuego o el agua, echando espuma por la boca y a veces gritando. Otros eran impedidos y impulsados por demonios a apartarse de los hombres y a correr desnudo y entre las tumbas, como menciona el relato. La pregunta que nos queremos formular en esta noche es: ¿cómo se inicia la posesión demoníaca? Las prácticas espiritistas de cualquier índole son peligrosas. El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás en los consejos divinos que Dios nos ha dejado en su palabra. En el Antiguo y el Nuevo Testamento nos menciona en el libro de Levíticos 19:31: no acudáis a medium ni a los espiritistas, no lo consultéis contaminándoos con ellos, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Dios está censurando, está desaprobando directamente el consultar a los medium y espiritistas, porque eso es abominación. En el libro de Isaías, en el capítulo 8 y el versículo 19, cuando os digan que consultáis a los medium y espiritistas, que susurran y cuchichean, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Es importante que actualmente inclusive hay una ciencia que se llama logias mecánicas y otras ciencias donde las personas prefieren irle a consultar a muertos que no son más que espíritus de demonio que revelan lo pasado de X o Y persona. Por eso Isaías dice: cuando os digan que consultéis a los medium y espiritistas, que susurran y cuchichean, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultáis a los vivos por los muertos? O a los muertos por los vivos. Satanás está en estos últimos tiempos haciendo una obra extraordinaria. Satanás se está esforzando al máximo para introducir sofisterías espiritistas y para engañar las mentes. Cada seguidor de Cristo debe vestirse ahora con toda la armadura de Dios y pelear valientemente contra las intromisiones del poder de las tinieblas. No sean
nuestros ministros o nuestros soldados sorprendidos durmiendo en sus puestos. El mundo ha de ser amonestado. Además, los magos en los tiempos paganos tienen su contraparte con los medium espiritistas, los clarividentes y los adivinos de hoy día. Si se descorriera el velo ante vuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir a los seres humanos. De manera, hermanos, que nosotros estamos en serios problemas. Eso habla el libro de Hechos de los Apóstoles en la página 234 en adelante. ¿Cuál es la situación de el endemoniado gadareno? Este hombre del relato de alguna manera estaba involucrado en asuntos misteriosos. La posesión demoníaca no se da de la noche a la mañana. Es un proceso en la vida de cada persona independientemente de la posición social. Su situación es alarmante, específicamente la del endemoniado. La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador, Cristo Jesús, un rayo de luz había atravesado las tinieblas de Satanás, pero el demonio resistió al poder de Cristo cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús. El mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó con la agonía del terror o del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le retuvo. Las palabras de otro fueron pronunciadas por medio de él. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. Un término militar para la principal división del ejército romano. En tiempos del Nuevo Testamento estaba compuesta de unos 6,000 demonios o 6,000 hombres con una unidad no menor de caballería, unos 120 jinetes. Los soldados regulares eran ciudadanos romanos, pero a cada legión se añadía un número más o menos similar de fuerzas auxiliares compuesta por provincianos. Cuando Jesús le preguntó a este pobre endemoniado, ¿cómo te llamas? Él le contestó, Legión me llamo porque somos muchos.
y le rogaban, dice el versículo 31, que no los mandase al abismo, en el libro de 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio. De manera que, entendiendo un poco el lenguaje de los demonios, le rogaban, le suplicaban, le pedían por favor que Jesús no lo mandase al abismo, porque el abismo es un lugar donde ellos no pueden volver a realizar su trabajo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 1 y 3, entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Satanás y sus secuaces también les está reservado el abismo, ese lugar solitario donde no hay seres humanos, porque los seres humanos justos y vivos fueron trasladados y llevados por Cristo Jesús a las mansiones celestiales. Los impíos están en la tumba esperando que pasen los 1000 años. Satanás será lanzado al abismo juntamente con el resto de los demonios. Hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escuchas, nunca veremos ni comprenderemos la profunda angustia de los sufrimientos del Inmaculado Cordero de Dios hasta que palpemos cuán hondo es el abismo del cual hemos sido rescatados. Qué atroz es el pecado del cual hemos sido rescatados, el cual hemos sido liberados. La humanidad es culpable y por no apoderarse del perdón total y completo, entonces es tan profundo ese abismo, dice la carta 85 del 24 de julio de 1856. Nunca veremos ni comprenderemos la profunda angustia de los sufrimientos del Inmaculado Cordero de Dios hasta que palpemos cuán hondo es el abismo del cual hemos sido rescatados. Qué atroz es el pecado, cual la humanidad es culpable, y por fe nos apoderamos del perdón total y completo. Jesús les permitió a los demonios, a esos espíritus impuros, inmundos, que salieran del hombre que lo tenían poseído y entraron en los cerdos que eran
como 2000, y la piara se lanzó al mar. El libro de San Marcos, en el capítulo 5 y el versículo 13, nos revela aproximadamente cuántos demonios vivían en el humilde, donde su conciencia, su voluntad, su vida había estado comprometida y no podía liberarse. Pero el Señor Jesús sabía que allí, en ese lugar de Gadara y en Decápolis, había un hombre que necesitaba urgentemente su presencia. Y el libro de Marcos 5:13 dice, y Jesús les permitió, y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000, y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Quiénes se ahogaron? Se ahogaron los cerdos, pero jamás los demonios se ahogaron, porque ellos no se ahogaron, ni tampoco pueden morir todavía. Cuando las personas, esta reflexión es seria, hermano, cuando las personas han descuidado obstinadamente sus propios intereses espirituales y rechazado tercamente el poder del amor de Dios, entonces Satanás puede invadir fácilmente el territorio sin ocupar. Y por esa causa, este joven estaba invadida su vida de demonios. El demonio de la mentira, del robo, de la codicia. Cuánta maldad hace el ser humano cuando está poseído por espíritus de demonio. Y cuando las personas han descuidado obstinadamente sus propios intereses espirituales y rechazado tercamente el poder del amor de Dios, entonces Satanás puede invadir fácilmente el territorio sin ocupar. Para servir a Dios, tenemos que creer en Dios. Pero para servir a Satanás, solamente tenemos que dejar de creer en Dios y automáticamente estamos sirviendo a Satanás. Yo les pregunto, mis hermanos y mis hermanas, ¿qué vamos a responder a Jesús? Él nos está llamando. Esta es nuestra gran oportunidad de recibir al Señor Jesús en nuestras vidas. Él pronto vendrá. Y este mundo, dijo el apóstol Pablo, nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra huestes espirituales, contra demonios en las regiones celestes. Constantemente el globo, con la tercera parte de los ángeles del cielo, que ha circuncidado el globo terráqueo, está buscando qué mente se encuentra bajo el control de Dios y qué mente se encuentra sin el control de Dios, para ingresar en la vida del ser humano y, mis hermanos, hacer morada en él.
hombres y mujeres que aún todavía no responden a ese llamado, es el momento de pedirle al Señor Jesús que tome el control de nuestras vidas, que Él inunde nuestro ser, porque nosotros queremos solamente que Él sea el que tome posesión en nuestro interior. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, Satanás invade cualquier mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Aquel que tercamente decide rechazar el amor de Dios es un terreno fácilmente de invadir. Quiera Dios que en esta noche seriamente tomemos la decisión de estar de parte del Señor y que estemos dispuestos a hacer su voluntad para vivir con Él por toda la eternidad, el día cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Él vendrá de las nubes de los cielos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos en esta noche, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te agradecemos porque nos has elegido, nos has llamado, nos has librado de fuerzas malignas y ahora pertenecemos al Espíritu de Dios y Él estará con nosotros para guiarnos cada día hacia toda la verdad. Señor, no permita que conociéndote en una forma obstinada y descuidada, rechacemos tu amor y tu misericordia para que nos convirtamos en un terreno fácil de invadir y de ocupar por Satanás. Él no ocupa solamente el lugar. El endemoniado gadareno, como 2,000 personas o como de 2,000 espíritus inmundos, tomaron el control de su mente, de su vida, y ese hombre era una simple caricatura de ser humano. Libra a este mundo de tanta posesión demoníaca en el nombre de Jesús. Libra a nuestra familia, libra a nuestros hermanos, libra a nuestros vecinos, libra a aquellas personas que le hemos de comunicar las buenas nuevas de salvación para que gozosamente puedan responder a tu llamado. En esta noche entregamos nuestras vidas a ti, esperando que tú tomes el control absoluto de nuestra mente, de nuestro cuerpo, porque nosotros queremos hacer tu santa y divina voluntad. En el nombre glorioso, precioso, maravilloso, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.